Hola, bendiciones. Bueno, vamos a comenzar en este video el capítulo 4 del libro de los Hechos. Y si le tuviéramos que poner un título a este capítulo, sería el comienzo de la persecución. Hasta el capítulo 3, la iglesia primitiva tiene como una especie de primavera, donde podían predicar la palabra, iban al templo, pero después de la curación del cojo en la puerta de la Hermosa, comienzan los problemas, graves problemas de persecución. Cuando los fariseos y saduceos se enteran del milagro y de la predicación de Pedro y de Juan, comienzan a buscar la manera de poder pararlos. El tema era que ellos estaban predicando la resurrección de Cristo. Y como vimos cuando vimos las instituciones de Judea, los saduceos no creían en la resurrección. Entonces buscan la forma de poder pararlos. Y este es el comienzo de la persecución. Esta sería la primera persecución de muchas más y mucho más duras que sufrió la iglesia primitiva. Pero ¿saben qué, hermanos? Para los primitivos cristianos y para los padres de la iglesia, la persecución no era algo malo. Ellos creían que la persecución era una bendición, porque por medio de la persecución la iglesia se expandió, la iglesia predicó el mensaje en todos lados. San Agustín decía que la sangre de los mártires es la semilla de la iglesia, ¿no? Que hizo crecer la iglesia. Vamos a leer los primeros 4 versículos. No vamos a leer todos los versículos por una cuestión de tiempo. Yo lo que les pido es que ustedes tengan el video y la Biblia abierta, y cuando yo voy citando algún capítulo, algún versículo que no lo leo, ustedes ponen pausa y leen el versículo y después siguen viendo el video. Pero ahora vamos a leer, sí, esto que es importante. En el capítulo 4, versículo 1, dice que hablando ellos al pueblo, vinieron sobre ellos los sacerdotes con el jefe de la guardia del templo y los saduceos, resentidos de que enseñasen al pueblo y anunciasen en Jesús la resurrección de entre los muertos. ¿Se dieron cuenta? Ellos predicaban la resurrección de Cristo y a los saduceos esto no les gustaba. Versículo 3. Y les echaron mano y los pusieron en la cárcel hasta el día siguiente porque era ya tarde. Pero muchos de los que habían oído la palabra creyeron, y el número de los varones era como 5.000. Ellos predicaron la palabra, muchos se convirtieron, pero vinieron los saduceos que se oponían al mensaje de los apóstoles y los ponen en la prisión. Ahora fíjense el odio tan intenso que tenían los saduceos, que hay un detalle que es importante en el versículo 1. Dice que vinieron sobre ellos los sacerdotes con el jefe de la guardia y los saduceos. El jefe de la guardia del templo. O sea, el templo y el Sanedrín se unieron para parar el mensaje de los apóstoles. Ahora, ¿qué sucede? Cuando son arrestados, lo primero que hace el apóstol Pedro es predicar la palabra. Cuando se reúnen con los gobernantes, lo primero que ellos hacen es predicar la palabra. Le preguntan con qué potestad o en qué nombre de quién habéis hecho vosotros estos. Entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, comienza a predicar la palabra. Surge de una pregunta la predicación. La pregunta es, ¿cómo se sanó el hombre cojo? ¿Y en el nombre de quién se sanó este hombre cojo? El Espíritu Santo llena a Pedro y Pedro da un mensaje conciso, corto. En el griego son 92 palabras, pero ataca al Sanedrín y los pone a prueba. Una de las cosas que me llama mucho la atención es la falta de miedo, la valentía y hasta la belicosidad que tienen los apóstoles contra el Sanedrín. Yo creo que se debe a 2 motivos.
primero la seguridad del mensaje que predicaban, y en el mensaje obviamente había una tensión entre el Sanedrín y entre los apóstoles. Pero yo creo que también había cierto dolor de los apóstoles por lo que el Sanedrín había hecho con Cristo. Creo que ellos tenían cierto dolor, no les caían simpáticos, predicaban el Evangelio, pero el Sanedrín y ellos tenían un conflicto serio entre ellos, ¿no? Dice que Pedro predica, los pone a prueba, y Pedro lo que dice, ustedes están diciendo que el milagro es un delito, que el milagro es algo malo. Bueno, sepan que hemos hecho este milagro en el nombre de Jesús, ¿no? El hombre que ustedes odiaban, que ustedes crucificaron, y ustedes son responsables de su muerte, y Dios resucitó. Miren el versículo 10. El versículo 10 dice, sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis y a quien Dios resucitó de los muertos, por él este hombre está en vuestra presencia sano. ¿Se dieron cuenta? O sea, directamente fueron y le dijeron, ustedes son los culpables de la muerte de Cristo, pero el Señor Dios resucitó a Cristo de los muertos. Luego ellos comienzan a llamarle la atención que este rechazo del Mesías fue predicho en el Antiguo Testamento. Y van al Salmo 118, lo vamos a buscar. Salmo 118, versículo 22. Ahí hay como una especie de profecía, ¿no? que habla del rechazo que Israel haría con el Mesías. Salmo 118, versículo 22. La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. Están citando este salmo. Hermanos, cuando Pedro termina de predicar, les ofrece la salvación. Les dice, para ustedes también es la salvación. Fíjense el versículo 12 del capítulo 4 que estamos viendo. Y dicen, en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Falta la respuesta ahora de los saduceos y de los fariseos. Cuando escuchan esto, el Sanedrín se da cuenta que no van a poder negar el milagro. La pregunta original era, ¿qué fue lo que pasó con el cojo? Y estaban presentes muchas personas que habían visto al cojo caminar. Pero Pedro se despacha no solo con una defensa del milagro, sino con un mensaje de Jesucristo y un mensaje del Evangelio que corona de manera magistral en el versículo 12. En ningún otro hay salvación. No hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Se lo dice al Sanedrín, aquellos que habían crucificado a Cristo. Ahora, ellos debían impedir que este mensaje se esparciera. Y hay dos cuestiones sobre esto. Primero, la cuestión teológica. En la cuestión teológica ellos tenían muy claro que los muertos no resucitaban. Los saduceos lo tenían muy claro. Entonces el mensaje de los apóstoles se contradecía con el mensaje de los saduceos. Los muertos resucitan. Cristo resucitó. Y Cristo había resucitado a Lázaro. Los saduceos, o sea, no querían saber nada con este mensaje. Y el segundo, la primera cuestión era teológica. Y la segunda cuestión era mesiánica. Si Cristo resucitó, es el Mesías. Ahí estaba el problema. Si Cristo resucitó, es el Mesías. El mensaje de los apóstoles era un mensaje muy duro para el Sanedrín y para los fariseos del templo. Por eso estaban ahí el guardia del templo, los fariseos y los
saduceos. Quiero leerles un párrafo de este libro, creo que ya se los he recomendado, Hechos de los Apóstoles de Trenchard, que es excelente, es muy buen libro, y quiero leerles un párrafo para que explique un poquito este tema. Dice Trenchard: no hemos de subestimar, sin embargo, la importancia del fallo del Sanedrín, que se expresa en el versículo 18. Lo leemos: y llamándolos, les intimaron que en ninguna manera hablasen ni enseñasen en el nombre de Jesús. Sigo leyendo a Trenchard: el máximo tribunal de la nación, después de su primer choque con los testigos del resucitado, falló oficialmente que los discípulos no habían de declarar ni enseñar en el nombre de Jesús, que equivalía a prohibir tanto la predicación pública como la enseñanza por las casas. O sea, Trenchard dice el máximo tribunal de la nación. O sea, es como si fuera la Corte Suprema de Justicia, ¿no? Acá les impide predicar y enseñar en el nombre de Jesús. Y les prohíben la predicación tanto pública en el templo, en las casas, tanto pública en el templo, en las plazas, como la privada en las casas. Sigo leyendo a Trenchard: desde entonces, al seguir predicando, los apóstoles se hallaban en franca rebeldía con respecto al Sanedrín. Se había fijado la posición del judaísmo frente a la iglesia naciente. ¿Qué estamos diciendo con esto? Comenzó el conflicto, comenzó la guerra, comenzó la persecución. Ya no había vuelta atrás. El cristianismo por un lado y el judaísmo por el otro. Comenzaría la persecución del judaísmo primeramente y luego del imperio romano. Entonces, estos miembros del Sanedrín y del templo le piden a Pedro y a Juan que no hablen más en el nombre de Jesús. La respuesta de los apóstoles es maravillosa, hermanos. Realmente conmueve. Ellos simplemente le dijeron, fíjense el versículo 19, mas Pedro y Juan respondieron diciéndoles: juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Qué tremendo, qué tremendo. Y hermanos, una consideración más. Cuando acá dice hombres sin letras y del vulgo, el versículo 13, simplemente significan que eran hombres que no habían tenido estudio en las escuelas rabínicas. Para ellos era una ofensa. Estos hombres que no estudiaron en las escuelas rabínicas nos están enseñando a nosotros. Pero fíjese lo que dice el versículo 13. El versículo 13 dice: entonces, viendo el denuedo de Pedro y de Juan, y sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, se maravillaban y le reconocían que habían estado con Jesús. ¿Cuál era la diferencia, hermanos? No era la escuela rabínica, no era el seminario. La diferencia era que ellos habían estado con el Señor. Tenían comunión con el Señor. ¿Entendemos esto? ¿Entendemos esto para nuestra vida, para nuestro ministerio, para nuestra familia? ¿Entendemos esto para la iglesia? ¿Dónde está la diferencia? De nada sirve los libros, de nada sirve el seminario, de nada sirve escuchar los últimos DVD o saber idiomas bíblicos si no estamos con Jesús. La gran diferencia de estos hombres es que Jesús estaba con ellos y ellos estaban llenos de su espíritu para, como dice la palabra, trastornar el mundo. Veamos, lo primero que vimos fue
lo que ellos pasaron, ¿no? Los amenazaron, los soltaron, versículo 21, no hallando ningún modo de castigarles por causa del pueblo, porque todos glorificaban a Dios por lo que se había hecho, ya que el hombre a quien se había hecho este milagro de sanidad tenía más de 40 años. Era un hombre ya mayor para aquella época y de repente ahora estaba sano. El pueblo no permitió que se toque a los apóstoles. Entonces son puestos en libertad y lo primero que hacen es seguir predicando la palabra. Fueron a los suyos y le contaron todo lo que los principales sacerdotes y los ancianos les habían dicho. Ahora tenemos acá una oración que es tan importante y es un modelo para la iglesia. Miremos un poquito la imagen. Los apóstoles son perseguidos, pasan un momento de amenazas, ellos empiezan a sentir el temor de la persecución que se avecina, vuelven a donde estaban el resto de los discípulos y los apóstoles, y fíjese que ellos lo que deciden hacer es orar, buscar al Señor, orar, pedirle a Dios que los bendiga. Y quiero leerle la oración porque la oración es un modelo para los cristianos de todos los tiempos. Dice, y ellos, versículo 24, habiendo oído, alzaron unánimes la voz a Dios y dijeron, soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra y el mar y todo lo que en ellos hay, que por boca de David tu siervo dijiste, ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Y se reunieron los reyes de la tierra, y los príncipes se juntaron en uno, contra el Señor y contra su Cristo, porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste, Herodes y Poncio Pilato con los gentiles y el pueblo de Israel, para hacer cuanto tu mano, miren la soberanía de Dios, y tu consejo habían antes determinado que sucediera. Y ahora, Señor, mira sus amenazas, concede a tus siervos que con todo denuedo hablen tu palabra, mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu Hijo Santo Jesús. Cuando hubieron orado, el lugar en que estaba congregado tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. El poder para. ¿Recuerdan que habíamos hablado de eso? El poder para. Llenos del Espíritu Santo para predicar la palabra. Y acá lo que vemos, hermanos, es el uso correcto de la oración. La oración que prevalece, la oración que Dios oye y contesta. Y tiene algunos ingredientes que sería bueno que analicemos. El primer ingrediente que vemos, mire el versículo 24, dice, y ellos, habiéndolo oído, alzaron unánime la voz a Dios y dijeron, soberano Señor. Se dirigían a Dios como Señor, no como el genio de la lámpara, sino como el soberano Señor, el dueño de todos. Ellos tenían muy claro que ellos eran hombres y que Dios era Dios, que el dueño de todas las cosas, el soberano de todas las cosas, era el Señor, y ellos eran sus siervos. Entonces toda su oración estaba superditada a la voluntad del Señor, a la voluntad de Dios. Él es el soberano de la iglesia, Él es el Señor de la iglesia, y ellos tenían claro que estaban en esta tierra para predicar la palabra de Dios. Al final del versículo 24, ellos dicen, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. El segundo punto, mostraron un reconocimiento del poder de Dios. Estaban orando al Dios que hizo los cielos, la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. El tercer punto, se sometieron al plan de Dios, hermanos. Algo dijimos hace un ratito,
Ellos dijeron, oramos para que se cumpla la voluntad de Dios en nuestra vida, no nuestra voluntad, sino que la voluntad de Dios en nuestra vida. Versículo 25 al 28. El 28 termina, para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. La voluntad de Dios. Ellos se sometieron a la voluntad de Dios. Y al orar, ¿no?, el Espíritu Santo les reveló el significado del Salmo 2, porque ellos están orando y de repente citan el Salmo 2 cuando dice, ¿por qué se amotinan la gente si los pueblos piensan cosas vanas? Y se reunieron los reyes de la tierra y los príncipes se juntaron en uno contra el Señor y contra su ungido, su Cristo. Así que ellos se dan cuenta de que ese Salmo 2 habla de Jesús y oran ahí. Hermanos, se sometieron al plan de Dios. La responsabilidad que tenían los apóstoles por predicar la palabra del Señor. Y ellos saben quiénes son los culpables de todo. Y los acusan directamente, versículo 27, porque verdaderamente los acusan ante Dios. Verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste Herodes y Poncio Pilato con los gentiles y el pueblo de Israel. Y por último, hermanos, versículos 29 y 30. Ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo denuedo hablen la palabra. ¿Qué hicieron? Presentaron sus peticiones al Señor. Peticiones de acuerdo a la voluntad de Dios. Aún en esta situación tan dramática, sus peticiones estaban llenas de alabanza y de adoración al Señor, no de petición. Ellos solo pidieron una cosa, firmeza, denuedo para predicar la palabra. No le dijeron al Señor, Señor, que se vayan las amenazas, sino que le dijeron, queremos seguir predicando la palabra. Y por último, desde el versículo 32 al 37, vemos la iglesia y el dinero. El dinero se usaba para bendecir a otro. El dinero se usaba para ayudar al que no tenía. Manejaban el dinero individualmente y como iglesia. Vamos a ver el caso de Bernabé, para que otros no sufran. Una iglesia de oración, una iglesia que pensaba en el otro, una iglesia llena del poder de Dios. Hasta acá el capítulo 4 de Hechos de los Apóstoles.